Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, personas que ven este video. En esta hora vamos a tener un tema muy importante que he estado anunciando y espero que te quedes hasta el final de este video y que puedas compartir, puedas dar tu like. Espero que se conecten los hermanos para poder empezar. Yo no sé dónde te conectas, déjamelo saber si te conectas, de dónde te conectas. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante de la Biblia que yo, la verdad, de esta forma organizado como Dios me lo está poniendo, me lo ha dado, yo no lo he visto en nadie. Gracias a Dios, yo no soy alguien que está copiando temas en YouTube, en Facebook, sino que hay temas muy interesantes que el Espíritu Santo pone en tu corazón y te ayuda el Señor a desarrollarlos para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí estamos desde Acapulco, Guerrero, México. Bendiciones. Este tema va a tratar de los yugos o varios tipos de yugos que menciona las Santas Escrituras. Voy a hablar de 4 tipos de yugos que mencionan las Santas Escrituras. Te explico de lo que se trata para que te quedes hasta el final de este video y posteriormente seguiré repitiendo esto. Entonces estaré hablando de 4 tipos de yugo. 1 es bueno y 3 son negativos y tenemos que estar alerta para entenderlos. Esta transmisión en vivo va a tratar de el yugo espiritual negativo, el yugo desigual y número 3, el yugo político. Repito, vamos a estar hablando sobre el yugo espiritual negativo, el yugo desigual, que también es algo negativo, y el yugo político, que también es algo negativo. Y hablaremos del yugo del Señor, número 4. Ese es bueno y necesario para una buena vida en esta tierra y sobre todo, obviamente, para todos aquellos que están en Jesucristo. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de estos yugos y cómo lidiar con ellos, cómo romperlos, cómo salir de esa carga, de esas ataduras que hace un yugo y de esos destinos donde nos puede llevar un yugo. Porque hay destinos, porque un yugo es algo que te ponen y vas caminando con otro a la par hacia un destino. Entonces, ¿con quién caminamos? ¿Con el enemigo o con el Señor? Entonces tenemos que poner mucha atención. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a empezar leyendo el texto de Mateo 11:28, donde hablamos del yugo del Señor, pero para que entendamos que es en Él donde está la solución de todo. Mateo 11 y versículo 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice el Señor, su yugo de Él, es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. Así que pon mucha atención, porque estaremos hablando de los yugos que habla la Biblia y es un tema importante al cual haces bien en poner atención. Y repito, para los que se están conectando, hablaremos del yugo espiritual negativo, del yugo desigual, que también es algo negativo, y del yugo político, que también es algo negativo, y del yugo del Señor, que es algo positivo. Así que quédate hasta el final, porque vamos a ver cómo se lidia con estos tipos de yugos. Te voy a enseñar lo que el Señor me enseñó y cómo vamos a lidiar con los yugos y cómo vamos a vencer, y vamos a ponernos el yugo del Señor. Y repito algo: cuando tú pones un yugo, van 2 bueyes y van caminando a la par para arar la tierra, pero uno representa a tú y otro al que estás atado. Entonces puede ser el Señor
o puede ser el enemigo, o puede ser algo negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a empezar a hablar del yugo espiritual negativo y qué se necesita para vencer cuando ese yugo viene o está sobre una vida. Y vamos a ir, por favor, al profeta Isaías capítulo 10. Profeta Isaías capítulo 10. Dice así, capítulo 10 y versículo 27. Profeta Isaías capítulo 10 y versículo 27. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esas son las declaraciones que se escuchan en las iglesias evangélicas. La unción por el yugo, que cuando oramos por personas estamos diciendo este texto porque nos basamos nuestras declaraciones en una actividad espiritual en la palabra de Dios, porque creemos que la palabra de Dios es real, tiene poder, y que hay una unción que es algo invisible que se está manifestando en las personas de una forma espiritual. O sea, aquí estamos hablando de algo espiritual que está afectando las vidas. Un yugo espiritual lleva al pecado, y caminando con un pecado o con un demonio o un espíritu de maldad vas a un destino. ¿Y cuál es el destino de aquella persona que está atada a un demonio? El infierno. El infierno. No hay otro lugar. Por eso el Señor empezamos: vengan a mí. Si alguien está cansado de su pecado y tiene miedo de su condenación y quiere escapar de ella, tiene que venir al Señor. Aleluya. Entonces, la unción del Señor, el poder de Dios, quiere manifestarse. El yugo espiritual, no hay voluntad humana, no hay inteligencia humana, no hay método humano que pueda destruirlo. Este yugo espiritual negativo, de pecado y de maldad, se va a romper de tu vida, pero en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el yugo del pecado o la ley del pecado está sobre las personas. Pero cuando alguien se entrega a Jesucristo y el Espíritu de Dios viene con poder, arranca esa ley, arranca ese yugo, lo pudre por el poder del Espíritu. El Espíritu tiene un poder, una manifestación que se llama unción. Y entonces se rompe el poder del pecado sobre la persona. Esas personas que se la pasan cada fin de año diciendo: ya no voy a beber, ya no me voy a drogar, ya no voy a hacer, etcétera, un montón de cosas, no sé, y no lo logran, porque está un yugo espiritual, pero en Jesucristo se rompe por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice también Lucas 4:18. Lucas 4:18. Estamos hablando de los yugos. Y uno de los yugos es un yugo espiritual. En este momento estoy hablando del yugo espiritual negativo, Pero después vamos a hablar del yugo desigual y después hablaremos también del yugo político. Primero acabaremos de hablar del yugo espiritual negativo. Entonces vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 dice de esta manera en el versículo 18:
el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. En Isaías vimos que el yugo será quitado de la cerviz y será podrido por causa de la unción. Aleluya. Por eso dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, yugos, eso es cautiverio, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el día agradable del Señor. Alábale que Él vive, Cristo reina, Él vino a salvar, a romper cadenas, a hacer pedazos, grilletes del diablo, del pecado. Tú puedes ser libre. El yugo es un espiritual. Mira, eran dos bueyes y van unidos a un yugo, así, y van a la par caminando. Entonces, cuando hay un yugo es porque hay algo que camina a tu lado. Puede ser un demonio o puede ser el Señor. Por eso, dice Isaías, el yugo será podrido por la unción. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que esto funcione? Venir al Señor, ser ministrados con alguien que esté de unción del Espíritu Santo, pero es importante tener una disciplina espiritual para que no queden ni rastros de ese yugo. Alábale si Él vive. Él vive y reina. Ahora, disciplina es ayuno, oración. Dice la Biblia que hay espíritus inmundos que no se van, sino es con ayuno y oración. Hay gente que llega a Cristo, pero hasta le enseñan que no hay que ayunar. Hay que ayunar, porque a través del ayuno y la oración se van espíritus, se rompen yugos, se rompen cadenas. Hay una transformación interna. Entonces es importante que aprendas. Venir al Señor, buscar del Señor, ayunar, y que tu pastor o alguien espiritual, de un nivel espiritual, ministra tu vida en el nombre del Señor. Entonces, de esa forma se va a romper el yugo espiritual. Ahora vamos a ir al otro yugo, al yugo desigual. Ojo, no todo se rompe con la unción. El siguiente yugo, sí, tiene que haber una influencia de la unción, de la palabra, en todo. Pero aquí este yugo, el yugo desigual, se rompe de otra manera y vamos a ver eso. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y yo leía en Esdras, donde tuvieron que renunciar a las mujeres con las que se habían casado los que se fueron cautivos a Babilonia. Y cuando estaban para restaurar el templo, tuvieron que abandonar a esas mujeres. No digo que abandonen a sus mujeres los que tienen mujer incrédula, pero era tan radical en los tiempos de la ley, antes de que Cristo viniera y estableciera su pacto de la gracia en la cruz, que tenían que hacer ese tipo de cosas, porque Dios es celoso. Hoy en Cristo hay un pacto nuevo y es celoso con el pacto nuevo el Señor. Sí, me estoy explicando. Pero es importante que aprendamos de esta palabra. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6 y hablemos ahora del otro yugo, el yugo desigual. Para los que están entrando, estamos hablando de los 3 yugos. Ya hablé de 4 yugos. Ya hablé de uno, que es el yugo espiritual negativo. Porque hay un yugo espiritual positivo, que es el del Señor Jesucristo. También ahorita voy a hablar del yugo desigual y cómo lidiar con él o cómo vencerlo. Y después el último yugo será que hablaremos de la yugo político. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14. ¿De dónde te conectas? Cuéntame de dónde te conectas. Déjame ahí tu like, déjame tu comentario, qué te parece este tema, lo estás escuchando, velo hasta el final por favor. Y si te gusta, compártelo. 2 de Corintios 6, 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el yugo espiritual ya lo hablamos. Ahora, yugo desigual. Un yugo desigual se refiere a que uno sea más alto y otro esté más chico. Entonces va a caminar mal, entonces no se va a llevar la misma fuerza, el mismo enfoque, o van a querer caminar en distintos lugares y no están entrenados los dos. Y el yugo los va a estar cortando, lastimando. Es algo que afecta la vida. Yugo desigual se aplica para muchas áreas. Una de ellas es: no te cases con alguien que no es cristiano. No te cases con alguien que no es cristiana, que no está en la palabra de Dios. Evade eso. Te está enamorando un varón del mundo. Corta, no permitas que eso se te mete, te llenes de pasión por ese hombre o por esa mujer. Te está gustando una muchacha del mundo. A veces uno le atrae muchachos del mundo, de donde sea. Es normal, pero uno tiene que tener un frente y decir: no, esta mujer es un yugo desigual. Ella quiere ir con ídolos y yo quiero ir con el santo, el único poderoso y digno. Mis principios son santos de la palabra de Dios, y los principios de ella es, bueno, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Y ese es el problema. Y los espíritus inmundos que puede tener esa persona te van a estar haciendo la guerra a través de esa persona. Si los cristianos batallan con matrimonio, que son cristianos los dos, ¿cuánto más si te casas con alguien del mundo? Tiene espíritus, tiene yugos espirituales, ataduras, cosas, ideas, conceptos, estructuras mentales. Entonces el yugo acá no es el que caiga una unción y oren por mí para que se rompa el yugo, no, es decisión. Por eso dice: apartaos de ellos, dice. Entonces el yugo espiritual negativo se rompe con la unción, por la esclavitud del pecado, porque si el Hijo de Dios los libera, serán libres. Ahora, el yugo desigual es una decisión, porque supone que tú vives en la unción, que vives santificado, aunque te está ganando el deseo de estar con una persona del mundo. Entonces tienes que tomar tú una decisión. Una decisión. Pero no solamente para que te cases o no con alguien del mundo. Hay gente que hace ciertos tratos que conllevan a pecar, que conllevan a hacer injusticia, que conllevan... Por ejemplo, me contaron por ahí un hombre que lamentablemente ya falleció. Y no puedo asegurar que se ha ido con el Señor porque no quería nada del Señor. Era un tránsito. Y él dice que en aquellos entonces, estoy hablando de hace como más de 10 años, él me platicó que tenían que llevarle al director de tránsito en aquellos entonces 150 pesos cada tránsito. ¿Qué pasa si yo como cristiano entonces me meto allá y me están obligando a eso? Me meto a un yugo desigual, no porque no pueda yo ser tránsito, sino porque tengo que corromperme y participar de en vez de ser infracciones, mordidas, ¿no? Ahí hay un yugo desigual, están forzando a llevar algo, tú sabes que no es bueno. Entonces, si tú te metes a tránsito, tienes que ser bien valiente y decir: yo no voy a corromperme, yo no voy a hacer este problema, pero te van a estar exigiendo y al rato a lo mejor te van a correr. Entonces, y no porque sea malo hacer tránsito, sino la corrupción que te quieren forzar a hacer. Entonces, uno tiene que tomar decisiones. O si eres policía o eres tránsito y te conviertes al Señor y no sabes cómo lidiar adentro, es mejor que busques otro trabajo.
porque estás en una situación, ¿sí? No estoy explicando. O hay gente que dice, es cantante, canta para el mundo, tiene contratos en el mundo y tiene que cumplir sus contratos, ok. Pero si pronto le gana la ansiedad, la necesidad, una situación, la tentación, y firma más contratos, te está poniendo un yugo otra vez. Entonces nunca va a poder avanzar. Entonces el yugo desigual tiene que ver también con negocios del mundo que pueden corromperte. Y hay que tomar decisiones, como lo dice la palabra, salir de ellos, pueblo mío. Salgan de ahí. Toma decisiones, corta. Ahí no es que voy a meterme en una oración para que no me tientes Satanás, no. Es que tienes que tomar tu decisión. Sí, métete en ayuno y oración, Dios te fortalecerá para tomar la decisión. Pero si no tomas la decisión, vas a mantener el yugo. Y aunque hayas ayunado, lo que hayas ayunado. Por eso es importante tomar decisiones. Entonces, el yugo espiritual se rompe con la unción. Pero el yugo desigual se rompe con la decisión. Dile no a esa persona con la que piensas casarte. Dile no a ese negocio, aunque ganes mucho dinero, a esa unión de situaciones y todo lo que pueda haber. Entonces a veces son puertas, pero no del Señor, sino que te quieren poner un yugo desigual. Repito, no todo es para matrimonio, sexualidad. El yugo desigual abarca muchas cosas. Como Salomón, ese se cayó, hizo templos para los ídolos, porque cayó en un yugo desigual. Aunque a lo mejor él no adoraba a los demonios ni a los ídolos, adoraba a Dios, pero participó por meterse en un yugo desigual y lo corrompieron. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pasemos al último yugo que quiero tratar para después entrar al bueno, al del Señor, que es el yugo político. Y tú dirás, eso no sale en la Biblia. Te voy a mostrar que está en la Biblia. Jeremías 28. Jeremías 28 y versículos 10 y 11. Jeremías 28, versículos 10 y 11 dice así. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Bueno, aquí era una falsa profecía, porque el yugo del rey de Babilonia no se iba a romper en 2 años, se iba a romper en 70 años, que estaba profetizado por Jeremías. Pero no vamos a hablar de la falsa profecía, sino del yugo. Aquí habla de un yugo político. El rey Nabucodonosor vino y puso un yugo político. Y se llevó, arrastró a todo el pueblo hacia Babilonia y los tuvo cautivos y sometidos de una forma muy cruel. Semejante a lo que pasó en Cuba, Venezuela y otros lugares. Se llama yugo político. ¿Por qué causa que hay ese yugo político? Porque la nación de Israel era totalmente rebelde al Dios del cielo. Y por más que mandaba profetas, y por más que mandaba palabra, y por más que hacían sus rituales, seguían en desobediencia, seguían en idolatría, en adulterios, en maldad. Homicidios también se oye ahí. La gente de Israel estaba mal. El pueblo, por más, los reyes eran corruptos, hacían lo que querían, y tuvo que venir un yugo de otra nación, del rey Nabucodonosor en Babilonia, y lo sometió. Ese es un yugo político. Hay un dicho que dice que cada nación tiene el presidente, el rey, el gobernante que merece. Claro, eso yo no me lo tomo como ley, porque si no, entonces tendría que estar de acuerdo en lo que haga el régimen de Morena, ¿no? México es un país democrático, entre comillas, democrático, porque hay una manipulación cuando se hacen los votos, ¿no? Pero peor ahora, porque ya va a ser, quieren modificar y están tratando de modificar la Constitución para que Morena se quede para siempre, sin que haya democracia, que si hay democracia, pues, un poco, por lo poco que queda, por lo menos, que nadie ha roto, por lo menos de pantalla, pero va a ser peor que la destrocen totalmente.
Cuando hay oportunidad democrática, la mucha o la poca caiga, pues siempre hay oportunidad de que el pueblo pueda expresarse. Pero si nos quitan la democracia, registro de celulares, curbiométrica, todo eso es destruir la soberanía del pueblo mexicano para que la soberanía la tenga el gobierno nada más. Las libertades. Muchos dicen que no, que es por seguridad. Mira, ese es el cuento que nos van a vender. Nadie te va a decir, mira, te vamos a vaciar las cuentas, te vamos a congelar cuentas, porque se digitalizan el dinero. Si quieren hacerlo para este año, que todas las gasolinerías, ¿verdad?, se paguen digitalmente, ya no con efectivo. Y todas las casetas, o sea que los viajeros que vengan van a tener que pagar con tarjeta, no con efectivo. Y si se cae el sistema, ya no pudieron pasar, no pudieron pagar, van a estar horas y horas ahí esperando hasta que se levante el sistema y puedan pagar en las casetas. Es medio complicado. Yo espero que eso se les caiga por tierra, que Dios se manifieste. Quieren tener un control total, se llama yugo. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, si no sabemos el propósito bíblico, los cristianos, del por qué pone autoridades, y si son legítimas, según la palabra de Dios, o ilegítimas, pues a todos le dicen que sí. Los cristianos hasta se agarran de Romanos 13, hace rato me lo estaban mencionando, sométase a la autoridad. Pero también hay otros textos donde Daniel no obedeció el decreto del rey, Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron el decreto del rey, los apóstoles no obedecieron el decreto de sus autoridades, dijeron obedecer a Dios antes que a los hombres. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando hay un régimen que se opone a valores cristianos, no solo a la predicación o la oración, pero LGTB, leyes a favor de ellos, leyes a favor del aborto, leyes esto, leyes para que no puedas decir cualquier cosa en Facebook porque si no te censuro, si hablas en contra del gobierno, si haces un comentario porque eres democrático, tienes libertad de expresión y puedes expresarte, ya no. Eso es control, autoritarismo total. Fuera un autoritarismo como el de Bukele, que destruyó a las pandillas, alabado sea Dios y vacilló. Eso es lo que debería hacer el gobierno mexicano. No estoy hablando en contra de Morena. El PRI y el PAN han sido un desastre también. No hay en qué confiar, lamentablemente, en nuestro país. Podemos interceder, hermanos. Interceder. Y yo te invito a que no le digas sí al registro. Entonces, ¿qué podemos hacer con el yugo político? Entender si están viviendo en normas de Dios, pero yo veo que no. Porque la Biblia dice, oren por los reyes, por los que están en eminencia. Pero dice para qué hay que orar. Y eso es lo que muchos se pierden. Hay que orar, dice el texto, para que vivamos quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Vemos eso en México. La gente se tiene que dormir temprano porque está en una balacera por aquí, por allá, amanecer muerto por acá. Quemaron un autobús, quemaron un carro. ¿Estamos viviendo quieta y reposadamente? No, porque el gobierno no está trabajando en la voluntad de Dios. Y estamos orando, pero no hay un cambio. Pero lo va a ver si creemos en Dios. Vamos a esperar que un día de estos. Esto es un yugo político, hermanos. Es innegable. Es muy difícil lidiar con eso. Pero tenemos que siempre poner en primer lugar, antes que cualquier operación del gobierno, antes que cualquier mandato del gobierno, tenemos que lidiar contra ellos con la palabra de Dios. A veces se pone en riesgo por la palabra. Pero si le decimos que sí a todo, ahora tenemos que ver si es constitucional. Y yo he averiguado, y lo que es la curbiométrica, lo que es sobre todo el registro de celulares o la digitalización del dinero, no es constitucional. Y voy a poner artículos posteriormente en mi Facebook para que veamos. Por lo tanto, si no es constitucional y tiene cosas negativas contra la palabra de Dios, no tienes por qué someterte a todo. Hay que someterse a lo bueno, a lo justo, a lo honesto, a lo verdadero. Porque para eso está puesto el gobierno. Pero si va a ser antibiblia, y me dijeron, pero ¿cuándo ha prohibido que prediquen? Bueno, hay leyes que quieren poner para que no puedas hablar
contra del pecado del homosexualismo, por ejemplo. O sea, quieren establecer. No es algo tan fuerte ni establecido, por lo menos no se ha notado, pero son intentos que se están queriendo llegar a que se establezca todo México. No sé si alguna ciudad, algún estado ya esté pasando. Abortos, inclusive leyes como para que los niños puedan operarse, que hacerse transgénero desde chiquitos, de 6 años. Es una aberración. Entonces, ir a favor de ese régimen, para mí es en contra de Dios. Entonces, aquí hay que hacer oposición en todo lo que no sea conforme a la palabra. Lo que es conforme a la palabra, el ayuno de los ancianos, hay que aplaudirlo. Pero no podemos, porque le den a los ancianos 6,000 pesos cada 2 meses, vamos a aceptar todo lo demás que diga. Es como venderse al diablo. Es como si el diablo me dice, te doy fama, ¿verdad? Pero pues ya no vas a predicar. O predica nada más de esto. ¿Para qué quiero su fama del diablo? Que el Señor nos reprenda. No podemos vendernos. Entonces hay gente muy vendida. La comprar con 6,000 pesos cada 2 meses. Y eso es yugo. Porque yo te doy 6,000 pesos, pero vas a aceptar. Te voy a corromper tu corazón, porque la dádiva, dice que Eclesiastés, corrompe el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 11:28. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, ese yugo sí lo quiero. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice el Señor. No dice que su carga es difícil. Entonces, tengo que soltar los yugos del pecado. Tengo que alejarme del yugo desigual y ponerme el yugo del Señor, no el de la política. Aunque esté impuesto, no voy a aceptar todo lo que digan. Lo malo que sea conforme a la palabra y a la Constitución mexicana. Y hay que tener, si es posible, conseguir una constitución de las que están todavía buenas, porque las van a destrozar todas y al rato no vas a saber ni cuál es la verdadera constitución. Ojo lo que te estoy diciendo. Alerta. Entonces tenemos que conocer más a fondo nuestras leyes, analizar la Biblia, tener discernimiento para que el yugo político no nos destroce. El yugo del pecado, ya sabemos, se pudre con la unción, buscando la presencia del Señor. El yugo desigual se destruye diciéndole no, alejándote de él. Y el yugo político, pues tienes uno que amacizarte en la palabra. Obediencia a la palabra antes que al régimen. No hacer todo lo que digan que sea anticonstitucional. Todo lo que vaya en contra de la libertad y privacidad, desecharlo. Eso es la forma de trabajar, interceder, porque a lo mejor Dios derriba todo control que nos quieren imponer. Espero que esta enseñanza te haya servido. Me digas de dónde te conectas, comparte este video de grande bendición, por lo menos yo así lo veo, y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.